Todo aquello basado en hechos reales suele tener más impacto en el público. Esta historia no es la excepción, pues en ella se basaron para hacer una de las películas catalogada como de las más aterradoras, El Exorcista. En la década de 1940, el historiador Thomas B. Layden fue quien escribió la historia de un niño de 14 años a quien nombró Robbie Mannheim. Para salvaguardar su verdadera identidad y la de las personas que estuvieron a su alrededor. Incluso, el arzobispo de Maryland se niega a dar información sobre este hecho. Robbie vivía con su familia en Mount Rainier, Maryland. Un día llegó de visita a una tía que vivía en St. Louis, quien frecuentemente jugaba con la Ouija, pues pensaba que los muertos pueden comunicarse con nosotros después de haber trascendido. Al poco tiempo de su llegada, comenzaron a suceder cosas extrañas. Mamá y papá habían salido con la tía, dejando a Robbie con su abuela. Ambos escucharon ruidos en el sótano de la casa. Pensaron que podría ser algún animal, ratas, por lo que llamaron a un exterminador, quien no encontró animal alguno. Los arañazos seguían escuchándose. Estos ruidos no eran lo único. La fruta sale volando de la mesa. Los jarrones vuelan solos. En la habitación de la abuela había una imagen de Cristo que comienza a moverse como si alguien detrás de ella estuviera tratando de tirarla. En la de Robbie, él siente como si alguien caminara dentro del colchón y encuentran algunos rasguños en las vestiduras. El enero siguiente, la tía de Robbie fallece, por lo que él queda destrozado. Se sentía muy triste. De pronto recordó lo que ella le dijo acerca de la Ouija. Con esta tabla, Robbie, se puede hablar con los muertos. Así que se pone a jugarla para ver si podía comunicarse con ella. Robbie comienza a tener algunos cambios muy notorios. En el día estaba retraído e inquieto. Por las noches, las pesadillas lo acosaban. La situación llevaba ya un tiempo, hasta que la familia decide llamar al pastor Shaw, quien era además psicólogo, y por ende, creyente de la parapsicología. Estuvo observando el caso detenidamente, al grado de pensar que Robbie engañaba a sus padres y decidió llevarlo a su casa. Comentó que una noche llevó al chico hasta la cama y ésta comenzó a temblar. Quitó el colchón, lo acostó y éste se deslizó por debajo de la misma cama donde siempre dormía. No había forma de explicar eso científicamente. Pensaron que quizá era un poltergeist que rodeaba al chico. Lo llevaron a la clínica de salud mental, en donde estuvo a cargo de la doctora Mabel Ross. Ella y su equipo estuvieron haciendo algunos estudios y entrevistas con Robbie. Una tercera ya no fue posible, pues en el diario oficial salió un artículo donde se mencionaba el deplorable estado en el que estaban los psiquiátricos del condado. Hombres, mujeres y niños estaban atados a las camas con camisas de fuerza. Olvidados. Los tratamientos médicos eran brutales y pocos eran los que salían con vida de ese lugar. Entretanto, en el cuerpo del muchacho comenzaron a salir algunas palabras en su cuerpo, según lo que comentaron sus amigos y la familia. El pastor Shaw lo vio con sus propios ojos y notó la presencia del mal, por lo que les comentó a los padres de Robbie que deberían llamar a un reverendo, ya que ellos tenían más experiencia en esos asuntos que él, sugiriendo con ello que por lo que Robbie estaba pasando era una posesión demoníaca.
Los padres hicieron caso al pastor Shaw, llevando a Robbie a la iglesia de San Jaime en Maryland, donde consultaron al padre Albert Hughes, quien algunos años después le confiaría al sacerdote Frank Bobert el espeluznante encuentro con el joven. El día que llegaron con él, Robbie movía los objetos con solo mirarlos. Comenzó a hacer demasiado frío en la habitación. Recurriendo por ayuda al ritual romano, un libro de oraciones de gran antigüedad, el padre Hughes lo abrió en el apartado de exorcismos, para estudiar los síntomas de posesión, llegando a la conclusión que precisamente eso era por lo que Robbie estaba atravesando. El padre Hughes lo comunicó al arzobispo Boyle, quien a su vez le pidió a éste que fuera él quien lo hiciera. Las normas exigen que el exorcista se distinga por su piedad, prudencia e integridad, y que se encuentre ya en la madurez. El padre Hughes no parecía el más indicado, puesto que aún era joven, pero se preparó lo más que pudo, ayunando, rezando. Obtuvo permiso en el hospital de Georgetown mientras duraba el ritual para tener internado ahí a Robbie, mas no estaba preparado para lo que venía. Ingresan al chico en el hospital, inmovilizándolo. El padre Hughes entra en la habitación para comenzar el exorcismo, pero Robbie arrancó un muelle de la cama y le desgarró el brazo desde el hombro. El sacerdote sintió que en ese momento había conocido al demonio y pensó que no era lo bastante fuerte, ni teológica, ni espiritualmente, para enfrentarse con aquello. Platicando con el reverendo Bobert, le mencionó: en ocasiones pensamos que algunas cosas como Satanás, las posesiones y los exorcismos no son reales, que son supersticiones. Durante mucho tiempo pensé que todo esto pertenecía a ese campo, hasta que tuve que enfrentarme al demonio en el caso de aquel chico. Se preguntaban qué era lo que había sucedido en su vida. Todos dicen que era muy normal, hasta que comenzaron a suceder cosas consideradas perturbadoramente graves en un entorno normal. Esto desde un punto de vista psiquiátrico. Es por eso que deciden enviar a Robbie a casa. Una mañana, Robbie, estando en el cuarto de baño, grita desesperado. Su madre le escucha y corre hacia donde él está. Nota que en su pecho se encuentra la palabra Louis, pero está escrita desde adentro del cuerpo y en la piel se ve reflejada con sangre. Ella pregunta: ¿Saint Louis? ¿Es eso lo que quieres? Y la palabra sí aparece arañada en el cuerpo de Robbie. Decide que eso harán, pues es de allí donde proviene la familia. Poco tiempo después, toman el tren de Washington a Saint Louis y se quedan en la casa de un familiar en las afueras de la ciudad. Pero lo sobrenatural sigue haciéndose presente. La prima estudia en la Universidad de Saint Louis. Le comenta a los padres de Robbie sobre las cosas extrañas que están pasando en su casa y deciden hablar con el padre Bishop, quien es profesor de la universidad, que es un instituto jesuita. Bishop solicitó la ayuda de un amigo, el padre William Boulder. Era el párroco de la iglesia de San Francisco Javier. Juntos visitaron la casa en donde se quedaba Robbie con su familia. Al entrar, notaron a Robbie inquieto. Vieron que tenía cierta aversión a los objetos religiosos. Su conducta era rara, cruel. El padre Boulder le pidió a Bishop que tome nota de todo lo referente al caso. Y así, se crearon las primeras notas de un exorcismo moderno, quedando plasmados los infernales hechos que tuvieron lugar durante las 6 semanas siguientes. Lo que Bishop y Boulder desconocían era el daño que Robbie había hecho a su compañero en el exorcismo anterior.
Bishop escribió todo minuciosamente. Miércoles 9 de marzo. Un dolor agudo parecía atacar a Robbie en el estómago y gritó. La madre apartó las mantas y le levantó la camisa de la pijama. Se podían ver líneas que parecían arañazos en forma de zigzag. Estaban al rojo vivo. Viernes 11 de marzo. Robbie dormitaba cuando un frasco de agua bendita de San Ignacio fue lanzado de la mesa hacia la puerta de entrada de la habitación. Pocos minutos después que los padres salieran de la casa de Robbie, se escuchó un fuerte ruido. Un librero fue arrastrado hasta el lado de la cama del chico y lo habían volteado totalmente. El crucifijo que estaba bajo la almohada, las reliquias de Santa Margarita María, desaparecieron de la habitación. Es entonces cuando los padres notan que en verdad hay algo maligno y que Robbie está poseído. Es necesario practicar el exorcismo. Hay que resaltar que una posesión demoníaca es cuando el maligno se introduce en la persona, gobernando su mente y su voluntad. El enfoque básico de un exorcista es espiritual. Consiste en la diferenciación del bien y el mal, más concretamente, del maligno. Cuando existe un caso de posesión, se estudia detenidamente para buscar alguna enfermedad que produzca extraños síntomas. Una vez descartada esta posibilidad, se busca lo psicológico. Ni los médicos, ni los psiquiatras podían ayudar a Robbie, pues lo de él era un encuentro con el maligno. Martes 15 de marzo. Ha temblado el colchón como siempre. La reliquia de Santa Margarita María fue arrojada de la almohada. El movimiento del colchón ha durado 2 horas. El padre Boulder comunicó a su superior sus descubrimientos. El arzobispo Ritter está de acuerdo en hacer el ritual del exorcismo y solicita, para sorpresa del propio Boulder, quien en absoluto quería realizarlo, que sea él quien lo haga. Miércoles 16 de marzo. El arzobispo Joseph Ritter ha concedido al padre Boulder que recite la oración del exorcismo de acuerdo al ritual romano. Este, a su vez, le pide a un joven jesuita, que aún no era sacerdote, Walter Halloran, que necesita que lo lleve a un lugar después de cenar. Los sacerdotes y el señor Halloran llegaron a casa pasadas las 10 de la noche, sin tener idea de lo que sucedía. Estuvieron charlando con Robbie presente, hasta que Boulder dijo que debían proceder. Robbie subió a su habitación y se puso su pijama. Subieron. El reverendo Boulder dijo que comenzaría diciendo algunas oraciones. El frasco de agua bendita voló en la habitación, estrellándose en una esquina contra un escritorio. El señor Halloran estaba hincado a un lado de la cama, misma que comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. El reverendo Boulder le dijo que no tuviera miedo. Ya entrada la noche, y a raíz de las actitudes de Robbie, fueron encajando las piezas, y el jesuita supo que estaban realizando un exorcismo. Cuando el reverendo hizo la señal de la cruz en el aire, en el vientre de Robbie aparecieron 3 rayas verticales. Desde ese momento, cada vez que se pronunciaba el nombre de Cristo nuestro Señor, su Madre la Virgen María y San Miguel Arcángel, se veían señales en algunas partes del cuerpo. Era como si alguien tomara un lipstick y se las dibujara sobre la piel a Robbie. Algo que les llamó mucho la atención fue cuando en la pierna derecha se dibujó la imagen del demonio, al igual que en uno de sus hombros, además de la palabra infierno sobre el pecho. Su primer impulso fue pensar, ¿qué había sido eso? Una de las reglas era no interpretar,
pues la imaginación puede jugar malas pasadas. Jueves 17 de marzo. Las órdenes de la fórmula causaron reacciones violentas en Robbie. Incluían escupitajos que acertaba a más de 1 metro de distancia. Le escupió al reverendo Boulder, quien estaba leyendo las plegarias del exorcismo. Robbie tenía los ojos cerrados, y aún así, acertaba a los rostros de quienes lo tenían sujetado. Después de hacer eso, Robbie ya no recordaba nada de lo sucedido. En una ocasión, el señor Halloran se estaba limpiando cuando Robbie le preguntó: ¿Qué hace? A lo que el señor Halloran le respondió: Me limpio la saliva que me escupiste. Viernes 18 de marzo. Robbie logró rezar el rosario con el reverendo de un lado de su cabecera, así como las letanías a Nuestra Señora de Fátima. Sábado 19 de marzo. Los exorcistas llegaron a casa de la familia aproximadamente a las 19 horas. Robbie subió a su habitación 1 hora después, y el exorcismo se reanudó. En la habitación había ruidos extraños. Robbie se movía y carcajeaba de una forma violenta y diabólica. Lunes 21 de marzo. La familia de Robbie no podía dormir, y la madre debía acudir a un médico, así que los reverendos decidieron llevarlo al Hospital de San Alejo, que es un hospital católico en Saint Louis, existente desde comienzos de la Edad Media. Se edificó para ayudar a quienes padecían alguna epidemia, y que los demás les huían horrorizados. Ellos estuvieron de acuerdo en recibir al joven allí para continuar el exorcismo. Robbie es instalado en una habitación del pabellón psiquiátrico, con barrotes en las ventanas y sin picaporte por dentro. El lenguaje de Robbie se volvió obsceno y grosero. Dijo que había conocido a uno de los sacerdotes en el infierno. Se dirigió a él preguntándole qué hacía allí. Eso le perturbó tanto que no volvió a intervenir en el ritual. Miércoles 1 de abril. Los sacerdotes, los padres de Robbie y el propio joven deciden que lo mejor es que lo bauticen. Es su tío quien lo lleva a la iglesia de la universidad para ser bautizado. En el trayecto, Robbie sufre un nuevo ataque y comenzó a decir: Así que quieren bautizarme. ¿Y crees que con su sagrada comunión van a expulsarme de este cuerpo? Robbie tomó el volante y su tío no tuvo más opción que estacionarse en el acotamiento sobre el camino. Intercambiaron lugares, siendo el reverendo y su tío quienes lo sujetaban fuertemente. A pesar de ello, Robbie logró zafarse para agredir a su tía, quien era quien conducía. Al llegar a la iglesia, la lucha continúa. Y cuando el padre Boulder lo ve, decide que lo más prudente es que no entre por temor a que la profane. Así que lo llevan a la rectoría y le hicieron subir por la escalinata hacia la fuente bautismal. Robbie tenía ataques intermitentes. El procedimiento fue el habitual para con los niños, complementándolo con suficiente agua bautismal. Al día siguiente, Robbie debería continuar con su primera comunión. Sábado 2 de abril. La lucha interna de Robbie era evidentemente bastante fuerte. Cuando el padre Boulder dijo las oraciones de la Sagrada Comunión, Robbie mantuvo los ojos y la boca cerrados. Se le dio la comunión 5 veces aproximadamente, mismas que Robbie escupió la hostia. Después de 2 horas sin conseguir nada, decidieron rezar el rosario. Fue entonces que Robbie, negándose a recibirla, logró tragar la hostia y así hacer la primera comunión. Robbie pasa varios días en el hospital, confinado en su habitación y sintiéndose inquieto.
el señor Halloran, quien es el más joven, cree que sería bueno que Robbie saliera y propone llevarlo a la Casa Blanca, que es una casa de retiro jesuita a las afueras de St. Louis, en unas montañas cerca del río Mississippi. Halloran le mostró los alrededores a Robbie, también las estatuas que estaban en cada una de las estaciones del Vía Crucis. El chico vagó entre ellas. Representaban la vida de Jesucristo, pero cuando llegaron a la 12ª estación, Robbie echó a correr, dirigiéndose directamente al precipicio como los cerdos de Genezaret. Halloran le llamó, pero éste no le hizo caso. Cuando consiguió alcanzarlo, estaban muy cerca ya del precipicio y solo pudo tomarle de los pies. Robbie despertó y preguntó qué era lo que sucedía. Halloran sintió escalofrío al pensar que Robbie pudo haber saltado al vacío si no lograba alcanzarlo. En Milán, Italia, se congregan para escuchar al arzobispo, quien es considerado sanador de cuerpo y espíritu. En alguna entrevista, el arzobispo dijo que lo primero que hacía al ver a un endemoniado era observarlo, pues muchos hablaban en idiomas que jamás antes habían hablado. Son violentos, capaces de volar o saltar muy alto. Ellos se ponen en una esquina como queriendo esconderse, pues saben que no está solo. El poder de Dios le acompaña. Halloran decía que el día que vio más afectado a Robbie fue el Jueves Santo. Le preguntó si sabía algo sobre la Última Cena y la institución del Sagrado Sacramento, a lo que el chico respondió que no, por lo que comenzó a contarle sobre el tema. Al poco tiempo de estar hablando, Robbie le pidió que se callara, cosa que Halloran hizo. Robbie se levantó el pantalón de la pijama y le mostró los moretones que tenía en las piernas. Boulder y Bishop observan también los arañazos que aparecen en el cuerpo del chico. A veces parecieran ser números, tratan de interpretarlos. Cuando comienzan a hacerlo, notan que la posesión tiene un número determinado de días y que terminará en Semana Santa. Jueves, viernes y sábado santo, del 14 al 16 de abril. La Semana Santa para el padre Boulder era de mucho trabajo, pues debía realizar 12 o 14 horas continuas aproximadamente de trabajo parroquial. Entretanto, asistía por las noches al hospital de San Alejo para continuar con las oraciones del exorcismo. En ocasiones se quedaba allí a dormir y se levantaba a las 5 de la mañana, por lo que estaba ya agotado y parecía que el asunto no llegaba a su fin. Por el contrario, parecía estar empeorando. El sábado santo, el padre rector colocó una imagen de San Miguel Arcángel en la habitación de Robbie. Las oraciones más efectivas en un exorcismo son las dedicadas a él. La Semana Santa termina. Llega el lunes de Pascua. Pero para Robbie, todo continúa. Lunes 18 de abril. Robbie se despertó con un ataque, dando patadas al hermano que le acompañaba. Tomó el frasco de agua bendita que estaba en la mesita de noche y lo aventó hacia el techo. 10 de la mañana. Robbie recibe la comunión y decía que quería recibirla mientras una voz diabólica se reía y dijo: No miré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el chico jamás la dirá. Algunas veces lo que hacían parecía inútil. Boulder dijo que ya habían comenzado y terminarían con ello. 10:45 de la noche. Robbie sufría nuevamente un ataque mientras se seguía con el rito. A diferencia de otros, esta vez estuvo un poco más tranquilo. Los sacerdotes detuvieron las oraciones cuando de un sobresalto y voz autoritaria, Robbie dijo:
Soy Miguel Ángel y te ordeno, Satanás, en el nombre de Dominus, dejes este cuerpo inmediatamente. Cayó sobre la cama, y los reverendos continuaron el rito. De pronto, Robbie se sentó en la cama. Con una sonrisa en el rostro dijo: «Por fin se ha ido». Dominus era la palabra, ya que significa el Señor. En ese momento, los reverendos terminan el rito. En el hospital, quienes estuvieron en turno ignoraban que se estuviera llevando a cabo el exorcismo. Sin embargo, dicen haber escuchado una detonación, como si se tratara de un balazo, y entraron a la habitación. Robbie se encontraba aún sentado en la cama, confundido y con la imagen de San Miguel Arcángel luchando contra el demonio. Al igual que el chico, en el templo jesuita, varios sacerdotes afirman haber tenido la misma visión que Robbie. Cuentan que una luz iluminó el altar principal, y bajo la bóveda vieron la silueta de San Miguel Arcángel.